En este tiempo vamos a concluir el estudio de las doctrinas bíblicas que he estado dando por algún tiempo en nuestra iglesia Emanuel aquí en Manasa. Y bueno, lo vamos a cerrar con algo que debe de ser, por así decirlo, el énfasis actual en todo, el énfasis siempre en la vida del cristiano. Estamos hablando de las consecuencias, como yo siempre le he enseñado, no si yo suelto el celular inmediatamente, el celular se va a caer y se va a estrellar contra el piso y va a haber consecuencias. Se va a romper muy posiblemente el celular, se vaya a dañar y no vaya a funcionar. Es lo que se llama la ley causa y efecto. Y la Biblia dice claramente, el Señor Jesús nos dice claramente que una de las características en que seremos reconocidos como discípulos de Él no es en que llevemos una Biblia o que tengamos una cadenita con una cruz aquí en el pecho o que tengamos un sticker atrás en nuestros vehículos, no, o el de asistir a un templo. La Biblia dice claramente en Juan 15, 5 al 8, dice claramente que por los frutos los conoceré. Y hoy vamos a hablar sobre el fruto del Espíritu. Es interesante que la Biblia habla de el fruto singular, pero que ese fruto se refleja en muchos frutos. Es como un río que tiene muchos afluentes. Por ejemplo, el río Nilo. El río Nilo es uno solo que viene desde países del centro de África y va a desembocar en el Mediterráneo al norte, pero al norte en Egipto se divide en muchos ramales y cubre una gran cantidad del área del norte de Egipto conocida como el delta del Nilo. Entonces toda esa área es verde. Entonces así mismo es lo que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice sobre el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu se desmembra, por así decirlo, en muchos otros frutos y que son para la gloria de Dios. Entonces, una de las características en la que el Señor dijo en que iba a reconocernos a nosotros era eso, por los frutos que debemos de llevar. Y mucho fruto. Venga conmigo a Juan capítulo 15, versículo del 5 al 8, dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Yo soy el tronco, yo soy el árbol, nosotros somos las ramas, dice el Señor. El que permanece en mí es presente continuo, hoy y siempre. ¿Ok? Dice, y yo en él, este lleva mucho fruto. Escúcheme bien, mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echarán en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pedid todo lo que queráis y os será hecho, siempre y cuando de acuerdo a su voluntad, no a nuestros caprichos. En esto es glorificado mi Padre. Escúcheme bien, ¿cómo glorificamos a Dios Padre? Dice claramente el Señor, en que llevéis mucho fruto, ojo, mucho fruto, y sed así mis discípulos. Claramente dice el Señor, esa es la característica en que debemos de ser reconocidos nosotros como cristianos, como hijos de Dios. El Señor lo dice también en Mateo capítulo 7, versículo 16 al 20, hablando sobre eso. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Así que por sus frutos los conoceréis. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Es decir, si yo planto, por ejemplo, aquí en el patio de mi casa, yo planté hace unos años un arbolito de durazno. ¿Qué voy a cosechar? Durazno. No voy a cosechar peras porque no he sembrado pera. Me encantan las uvas, pero no he sembrado uvas. Sembré durazno. Y siempre voy a cosechar durazno. Así yo no quiera y quiera cosechar otra cosa, siempre voy a cosechar lo mismo. Por su fruto los conoceréis. Eso es lo que el Señor nos enseña en estos pasajes. Y el apóstol Pablo nos habla en Gálatas 5, 22, 23 acerca de ese fruto del Espíritu Santo
y que, como se lo dije, se lo refleja en un ramal de otros frutos, por así decirlo. Venga conmigo a Gálatas 5, 22, 23 y vamos a analizar rápidamente cada uno de esos subfrutos, por así decirlo, consecuencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 dice así: mas el fruto del Espíritu, ¿escuchó bien? El fruto singular, pero interesantemente da una serie de frutos. Dice amor, ¿ok? Y la palabra amor ahí en griego es agape, ¿ok? Es el amor que mueve nuestra voluntad. Esa es la razón por lo que hacemos todo lo que hacemos. No somos obligados. No vamos al templo por obligación. Es por voluntad propia, por esa relación de amor que hay, por ese fruto del Espíritu. Que si realmente el Espíritu de Dios está en mí, entonces Él me anima, me enamora para que yo vaya al templo, para que yo lea la Biblia, para que yo sirva, para que yo dé, para que yo bendiga, para todo lo que sea que glorifique a Dios. Eso es la base, el amor. Es lo que siempre enseña la Biblia. Dios nos creó como expresión de amor. No creó religiones. Dios nos creó para tener una relación de amor. Y todo lo que nosotros hacemos es en base a esa relación de amor. Como usted como hijo hacia sus padres, usted como esposo hacia su esposa y viceversa, y a los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces vemos, dice amor. El otro fruto es gozo. Y la palabra gozo significa felicidad basada en las invariables y eternas promesas divinas. Y escúcheme bien, usted puede tener, de hecho, usted en este tiempo de pandemia debe estar gozoso. ¿Por qué? Porque hay muchas promesas de Dios. El Señor sabe, tiene control de todo esto. El apóstol Pablo habla en su carta a los filipenses y el tema central es el gozo. Y cuando Pablo escribe a los filipenses, Pablo estaba encarcelado. Porque no necesariamente el gozo implica estar siempre feliz, eso es otra cosa. Puedo estar atribulado pero gozoso, dice la Biblia. Así que es en base a esas promesas eternas que Dios nos ha dado. Es una conciencia de bienestar en toda la vida del creyente que tiene una verdadera relación con el Señor. Hay gozo, sabiendo que la tribulación presente no se compara con la gloria que debe venir. Las promesas. Entonces tenemos que enfocarnos en las promesas, no en el momento actual que es pequeño. Aún nuestra vida, dice la Biblia, es como la neblina que amanece y al rato ya no está. Pero las promesas de Dios y la vida eterna no tienen fin. ¿Ok? Paz. Y cuando habla de paz, es shalom. El Dios de paz, la calma interior basada en la confianza total en la salvación en Cristo. El apóstol Pablo en Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la paz viene con la justicia. Usted está viendo en estos momentos, Estados Unidos está totalmente convulsionado, hay un caos, una anarquía. Claro, se han metido gente para provocar la anarquía y no hay paz porque no hay justicia. Por eso Pablo dice: justificados pues por la fe en Cristo Jesús solamente tenemos paz. Ya no estamos bajo la ira de Dios, ya no estamos en guerra con Dios, ya no somos enemigos de Dios. Entonces cuando hay paz, todo es bienestar, ¿sí? Hay tranquilidad, podemos dormir bien. Escuchaba en las noticias, allí en Minneapolis, los vecinos no han podido dormir preocupados de que vayan a saquear sus negocios, hasta se han armado para defender sus negocios. ¿Sí ven? Porque no hay paz. Pero cuando hay paz, dormimos como osos. ¿Amén? Al igual que el gozo, no depende de las circunstancias temporales. Siempre podemos tener paz en nuestros corazones. El apóstol Pablo es un ejemplo, a pesar de que Pablo, perteneciente a Israel, era súbdito del Imperio Romano. ¿Ok? Otro fruto es la paciencia. La paciencia es la capacidad para soportar ataques infligidos por otros y la situación tranquila
y serena para aceptar situaciones irritantes y dolorosas. La paciencia también o la resiliencia va de la mano. O sea, es al mal tiempo buena cara. ¿Ok? No sacamos nada con irritarnos. ¿Se arregla la situación? No, se empeora. ¿No? Hay gente que está frustrada ahorita con el coronavirus. Sí, no es fácil. Pero tengan paciencia, porque si se estresa, eso no le hace bien para su sistema inmunológico, según los doctores. Le baja su sistema inmunológico. Entonces, gócese, alegre, tenga paz. Dedíquese a escudriñar la palabra de Dios, a leer la Biblia. No lea las noticias como dicen ahí, ¿sí? Y si las lees, tómelas con calma. Recuerde que Dios está en control, ¿sí? Mi Dios está en total control de su universo total. Amén. Aparte de la paciencia, aparte del fruto del Espíritu, también es la benignidad. Y muy interesante esta palabra benignidad, ser benignos. Benignidad es un interés sincero en los demás. El deseo de tratarlos con amabilidad, hermano. Iglesia, eso hace falta hoy día. Tratar a los demás por igual, independientemente del color que tenga de piel. Eso no tiene nada que ver. Es un alma para el Señor. Así que Dios nos llama a ser benignos. La Biblia dice en el último versículo de Génesis 1 que todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. Sinceramente, debemos de espantarnos de ver cómo la humanidad actualmente actúa tan mal. Debemos de actuar benignos, buenos. ¿Por qué? Porque fuimos creados por el Dios más bueno que hay, el único Dios bueno, excelente, bondadoso, amoroso. Y fuimos creados a su imagen, por lo tanto, el hombre debe, yo siempre he dicho, ¿por qué no hay una competencia de qué país hace más bien a otro? Eso es lo que tenemos que hacer. Pero lamentablemente es imposible. No vemos eso hoy en día. ¿Por qué? Porque lamentablemente el mundo entero, como dice 1 de Juan 5:19, está dominado, está bajo el dominio de Satanás. Benignos, la iglesia, hijos de Dios, tenemos que ser benignos, tenemos que ser bondadosos, bondad. Es la excelencia moral y espiritual que se manifiesta en hacer el bien a los demás. Gálatas 6:10 dice, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Sí? En segunda de Tesalonicenses 1:11 dice así. Vamos a ver qué dice segunda de Tesalonicenses 1:11. Dice, por lo cual asimismo oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Así es, necesitamos eso. Me dio tanto gusto ver a policías que se han arrodillado, llevándole agua a los manifestantes. A los vecinos de un barrio agarraron sus escobas para ir a limpiar todos los destrozos. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos bondad. Necesitamos también la palabra fe. La palabra fe no significa la fe salvífica. Es la palabra pisteo, que más bien significa fidelidad. O sea, conducible como una persona leal, una persona digna de confianza. Es decir, la gente confía en usted. Usted ha escuchado, yo voy donde ese doctor porque yo tengo fe en ese doctor. Ese es el fruto. O sea, yo confío en esa persona. Voy donde ese mecánico porque yo tengo fe en ese mecánico. Porque sé que no me va a mentir, me va a engañar, me va a decir que tengo otro problema, sino que es honesto. Eso significa fe. El cristiano tiene que andar siempre con honestidad, con integridad. No con mentiritas piadosas. Es triste ver hermanos que dicen mentiras piadosas. Cualquier excusa ponen, no, que no estuve, que el teléfono estaba por allá, o que esto, que lo otro, que por aquí, por allá, dile que no estoy. No podemos estar coqueteando con la mentira. Tenemos que ser de confianza, que tú sí seas sí, que tú no seas no pude, perdóname, etcétera, etcétera. Pero jamás mentir, ¿ok? También la Biblia nos habla de ser mansos, mansedumbre. Otra parte del fruto del Espíritu. Humildad, amabilidad, sometimiento. ¿A quiénes les gusta someterse? Todos quieren a veces ser grandes.
Todos quieren a veces prevalecer sobre los demás. El Señor habló de mansedumbre. El Señor nos habló de ser mansos, como la paloma. Sometimiento, sumisión a la voluntad de Dios, que a su tiempo segaremos, dice la Biblia. Mansedumbre. Y por último, parte del fruto, templanza. Significa dominio propio, porque eso da el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, el apóstol Pablo dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Es respirar hasta 10.000 antes de actuar. Es poner el cerebro en funcionamiento antes que la lengua en movimiento. Es poder discernir y decir, wow, ¿qué consecuencias va a tener lo que voy a decir? ¿Qué consecuencias va a tener lo que voy a hacer? Eso es dominio propio, la prudencia. ¿Ok? Entonces esos son los frutos del Espíritu que Pablo habla aquí en Gálatas 5, 22 al 23. Ahora, pero vuelvo y repito, el fruto del Espíritu Santo es la obra espontánea del Espíritu Santo que produce prácticamente los rasgos del carácter de la naturaleza de Cristo Jesús. El gran capítulo del Espíritu Santo es Romanos capítulo 8 y parte de eso lo tengo en este punto. Romanos 8 del 9 al 11 dice así el apóstol Pablo: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, es claro. Pero si Cristo está en ustedes viviendo, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, muerto al pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que vive en ustedes. Yo le invito a que lea todo el capítulo 8 de Romanos, en donde la palabra Espíritu aparece 21 veces. Es el gran capítulo sobre el Espíritu. Entonces, es la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo obrando a través de nosotros. Nosotros solamente somos instrumentos. Somos el barro, valga la palabra, suave, que puede ser moldeado por el alfarero. No el barro ya duro. Ya cuando el barro ya está cocido, ya no lo puedes moldear. Se quiebra y no sirve. ¿Ok? Ahora, ¿cómo ocurre esto? Esto se debe a la unión íntima con Cristo. Si estamos en Cristo, si permanecemos en Cristo, ya leí Juan 15. Él dijo, el que permanece en mí y la palabra permanece en mí es presente continuo. Una de las frases favoritas de Pablo es en Cristo, en Cristo, en Cristo. Así es. Entonces, ¿qué significa? Es la intimidad, la unión íntima con Cristo y le damos todo el control de nuestras vidas. Esto no es en base a nuestras fuerzas, a nuestra inteligencia. Es Él obrando en nosotros. ¿Ok? Y lamentablemente, esto del Espíritu, del fruto del Espíritu, es uno de los aspectos más dejados de lado en lo que respecta a la enseñanza bíblica de la santificación. Y es más triste todavía que lamentablemente se ha tergiversado el concepto, el significado de lo que, valga la redundancia, significa el fruto del Espíritu. Lo hemos equivocadamente conceptuado con otras formas que ya las voy a decir más adelante, que no tienen nada que ver con lo que la Biblia enseña. ¿Ok? Número 6. El primer problema es que los cristianos tienden a medir el progreso de la santificación examinando las cosas externas, como ya no fuma, ya no toma, ya no dice malas palabras. No, vemos las cosas externas, pero ¿qué tal dentro? El sentimiento, la falta de perdón, ¿sí? Minimizando e ignorando la verdadera evidencia también, el fruto. No es que voy a dejar de hacer, sino el fruto del Espíritu. Esa fue la trampa en que cayeron los fariseos. Mateo 23, 27, 28 dice así.
Mateo 23. ...27 y 28 dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Mire cómo les habla el Señor, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Cuidado, sí, no está mal, ya no fuma, ya no toma, ya no dice malas palabras, perfecto, está bien todo eso, pero también las cosas internas, y no solamente eso, sino el hacer la voluntad del Padre, producto de esa unión con Cristo. ¿Por qué? Número 7. Porque es mucho más fácil reprimirse, dejar de hacer, aguantarse, no decir malas palabras, quedarme con los brazos cruzados, ¿no?, que adquirir el hábito de la paciencia piadosa, o sea, el adquirir el hábito de hacer el bien. Porque déjenme decirle, en el buen sentido de la palabra, y siempre lo digo a mi congregación, por así decirlo, cada persona que ha venido a Cristo Jesús se convierte en una fábrica de bendición. Somos una máquina de bendición. Nuestro deber, nuestra tarea, nuestro privilegio es bendecir, 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 sin esperar nada a cambio. Eso hizo nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Vamos a Isaías. Isaías 1:17 dice así. Permítanme ponerme un poquito más para acá. Isaías 1:17. Dice así: aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Santiago 4:17 dice que nosotros, pudiendo hacer el bien y no lo hacemos, es pecado. Ese es uno de los mayores pecados que cometemos los hijos de Dios, que pudiendo hacer el bien, no lo hacemos. No hago nada, no hago nada, no hago nada. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Cristo Jesús no vino a este mundo a quedarse con los brazos cruzados. De hecho, vemos en los evangelios que Él siempre tomaba toda oportunidad y Él decía: trabajo mientras sea de día porque viene la noche y no podemos trabajar. Somos hijos del día, dice, y tenemos que estar trabajando en la obra del Señor. Número 8. El segundo problema que vemos con respecto a esto es que los creyentes están mucho más interesados en los dones espirituales que en su fruto. Y a veces hay una obsesión por eso. Que si no tienes tal don, no eres lleno del Espíritu Santo. ¿En dónde dice eso en la Biblia? Les voy a demostrar a la luz de la Biblia ciertas cosas que se ven que no son bíblicas y que de hecho eso se ve, eso ocurre a los impíos. Pero lamentablemente queremos dones espirituales para de pronto, porque no eres espiritual. ¿Dónde dice eso en la Biblia? No enseña eso la Biblia. A pesar de la verdad bíblica de que uno puede poseer algunos dones espirituales o tener muchos dones espirituales y seguir siendo un tremendo inmaduro como eran los hermanos en Corintio. A pesar de que tenían muchos dones, pero ustedes veían cómo la iglesia de Corinto fue la que más problemas le dio a Pablo. De hecho, escribió 3 cartas. Si usted junta las 2 cartas de Pablo a los Corintios, usted va a ver que prácticamente es casi igual que el tamaño de todos los demás escritos de Pablo, excepto con Romano. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque lamentablemente los hermanos anhelaban más los dones espirituales, pero había desorden total en ellos. ¿Ok? Así que Pablo les escribe y les dice que no les podía hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Miren lo que les dice Pablo. Primera de Corintios capítulo 3 del 1 al 3 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales,
como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres mundanos prácticamente? Eso dice la Biblia, ¿ok? El tercer problema es el de los no creyentes. Y eso usted lo puede comprobar. Tal vez conoce a alguna persona que no es creyente, no es cristiano, pero se porta mucho mejor que un cristiano, actúa mucho mejor que un cristiano, hace obras mucho mejor que un cristiano. Y nos quedamos, wow, bueno, la Biblia nos dice que ellos presentan virtudes contenidas en el fruto del Espíritu y hasta lo hacen en mayor grado. El problema es que aunque estas virtudes de los no creyentes pueden operar en bases a motivos egoístas, a motivos personales, porque todo lo que se debe hacer tiene que cumplir dos propósitos, ¿ok? Y ahí viene el punto 10. El fruto del Espíritu Santo me lleva a cumplir esos dos propósitos. Yo siempre enseño lo que la Biblia dice. Todo lo que usted diga como hijo de Dios, todo lo que yo diga, todo lo que la iglesia hace, debe de cumplir dos propósitos. ¿Cuáles son? Glorificar a Dios y edificar al cuerpo de Cristo, la iglesia. La Biblia dice claramente que todo debe ser para edificación, no para división, ni para destrucción, ni para hacer obstáculo a nadie. En 1 Corintios 14, 26, el apóstol Pablo dice lo siguiente. 1 Corintios 14, 26, aquí estamos. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, no para motivos personales egoístas. Yo tengo salmo, decía unos corintios. Yo hablo en lengua. Yo tengo revelación. Otro decía, yo interpreto todo. Para la gloria de quien. A veces se escucha a personas que cantan, para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. O para la gloria del Señor, dicen, pero ¿para cuál Señor? Y lamentablemente vemos eso hoy en día en muchos de los cantantes cristianos. Que lamentablemente la culpa no es de ellos, sino del mismo pueblo que los ha puesto en ese pedestal. Diciendo inclusive herejías que han afectado la iglesia. La Biblia dice claramente que todo debe hacerse para edificación. Y Pablo en Filipenses 2, del 3 al 4, habla de seguir el ejemplo de Cristo. Según Filipenses 2, 3 y 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. No es para tu gloria. La gloria es solamente para Cristo, para nuestro Dios. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y ahí Pablo exhorta que haya ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Que Él no escatimó el ser hombre, sino tomó forma no solo de hombre, sino de siervo. Es lo que somos nosotros, siervos. ¿Ok? 11. El fruto del Espíritu, y aquí vamos, no se expresa, escúcheme bien, y quiero que también usted tenga listo a la mano Juan 18, el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 2 al 6. Lo vamos a leer un momento. La Biblia habla en Mateo 13, venga conmigo, Mateo 13 primeramente. Aquí me comí ese pasaje en mis notas. Mateo 13, del versículo, desde el 1 prácticamente, cuando aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa
Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador. Y todos conocemos la parábola del sembrador. Pero lo interesante aquí es que el mismo Señor Jesús da la interpretación. Y la pregunta aquí en la parábola del sembrador es, ¿qué clase de terreno es usted? Entonces, aquí vemos claramente que el Señor dice, en el versículo 19, da la explicación. Dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, el diablo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta es la persona que fue sembrada junto al camino. ¿Sí ven? No entienden y el diablo arrebata y se muere la semilla. Versículo 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, en medio de piedra, este es el que oye la palabra y al momento, escuche bien lo que dice el Señor Jesucristo, Mateo 13:20, al momento la recibe con gozo, con emoción. Cuidado, la emoción, ahí trabaja el enemigo, ¿ok? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Se da cuenta? Y de eso hay muchos en la iglesia que están llenos de emoción. Pero cuando viene la prueba, ¿dónde está Dios? El fruto del Espíritu Santo. Escúcheme bien, hermano querido, y no quiero ofender a nadie, por amor de Dios, pero siempre llévelo a la luz de la Biblia. El fruto del Espíritu Santo no se expresa o se funda en manifestaciones emocionales, de éxtasis desenfrenados o de desórdenes dentro de la iglesia. Yo he escuchado muchos testimonios de personas que no quieren ir a la iglesia porque han ido a ciertas iglesias y han visto mucho desorden, gente que cae para atrás y una gritadera y todo eso. La Biblia dice que hágase todo decentemente y en orden. Y por amor a Dios, escudriñe las Escrituras. No hay un versículo bíblico en toda la Biblia que apoye que el caerse para atrás es fruto del Espíritu y mucho menos llenura del Espíritu Santo. Yo quiero que me lo muestren y yo lo creeré. Al contrario, yo le muestro a la luz de la Biblia que los que caen para atrás son los impíos. Lo dice la Biblia. Venga conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos del 4 al 6. Juan 18, del 4 al 6. ¿Ok? Dice así la escritura. Lo voy a leer desde el 2. Cuando Jesús fue a orar al monte de los olivos, a Getsemaní, Judas, dice el versículo 2, Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes. Los soldados y los alguaciles no eran los romanos, eran los soldados del templo, que había soldados del templo y alguaciles. Entonces eran los enemigos de Jesús, que fueron enviados por los principales sacerdotes de los fariseos, o sea, por el Sanedrín. Y fue allí Judas con linternas y antorchas, fueron toda esa gente, y con armas. ¿A qué fueron? A arrestar a mi Señor. No fueron a proclamarlo rey. No lo reconocieron, al contrario, fueron para matarlo. ¿Ok? Esta gente fue, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó a ellos y les dijo, ¿a quién buscáis? Le dice Jesús a toda esta gente que vino para arrestarlo. Y le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Escúcheme bien esa frase, yo soy. ¿Ok? Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando Jesús le dijo, yo soy, escúcheme bien lo que pasó, dice, retrocedieron y cayeron a tierra. Retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Quiénes son los que retroceden y caen para atrás? Los enemigos de Jesús. Es el único versículo que yo veo en toda la Biblia. En el Nuevo Pacto. En el Antiguo Pacto, venga conmigo a Isaías, capítulo 28, versículo 13. Isaías 28, 13. También habla de los que caen para atrás. El único versículo del Antiguo Pacto. Isaías 28, 13 dice así. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento,
mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Está hablando ahí el Señor contra los impíos. Son los dos versículos que aparecen, uno en el Antiguo Pacto y el otro en el Nuevo Pacto. Entonces, eso no es una manifestación del Espíritu Santo. Eso no es bíblico. Eso no es el fruto del Espíritu. Por el contrario, la llenura del Espíritu Santo es dejarse gobernar por el Espíritu Santo para que obre en su totalidad en nuestra vida, moldeándonos a la estatura y a la plenitud de Cristo Jesús. Esa es la obra del Espíritu Santo. Ese es el fruto del Espíritu Santo, mostrando todo lo que Cristo hizo. Pablo en Efesios 4:13 dice claramente así. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Escuchó, la unidad de la fe. No hay unidad en el pueblo cristiano evangélico. ¿Por qué hay tantas denominaciones? Porque lamentablemente mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La unidad. El Señor Jesús oró, Padre, para que sean uno, para que el mundo crea en mí. Por eso el mundo no cree en Cristo Jesús, porque estamos más divididos que un rompecabezas. El Señor nos llama a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y Pablo continúa en el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Porque el pueblo de Dios, igual que Israel, fue ignorante de la palabra de Dios. Y no quiero ofender a nadie cuando digo eso. Desconocemos la palabra de Dios. Menos del 10% de la gente en las iglesias se ha leído, aunque sea una vez en la vida, toda la Biblia, de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Y el leerla una sola vez en la vida, igual es como no haberla leído nunca. Hay que leerla mínimo una vez al año, digo yo. Entender, ser discípulo de Cristo, defender nuestra fe. ¿Por qué esto? Y defender no con argumentos humanos, como dice Pablo, ni filosofías huecas, como dice Pablo a los Colosenses, sino con la palabra. Vuelvo y repito, no hay ningún sustento bíblico que diga que el tumbar gente o el estar ahí haciendo tantas cosas, tantos desórdenes, es bíblico. Que me lo demuestren a la luz de la Biblia. ¿Ok? No lo hay. Lo que sí me enseña, por el contrario, la Biblia, es que esa llenura y ese fruto, producto de la llenura del Espíritu Santo, se logra sacrificando, se logra crucificando la carne, crucificando el pecado, como dice claramente, crucificando la vieja vida, como dice Romanos capítulo 6, versículo 6. Lo voy a leer en este momento. Romanos 6:6. Y me acuerdo con este versículo, el versículo favorito de mi querido Dr. Johnson. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Estamos. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y para concluir, mis amados, el fruto del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, no son manifestaciones externas de emoción, ni de algarabía, ni de desorden. La Biblia dice claramente que el Espíritu Santo nos transforma, nos cambia, nos muda en otra nueva persona. Venga conmigo, 1 Samuel 10:6. 1 Samuel 10:6 dice así. Cuando Samuel le dice a Saúl que vaya y que el Espíritu de Dios vendría sobre él, entonces Samuel le dice a Saúl, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con la compañía de profetas, que dice en el versículo 5, ¿sí? Y serás mudado en otro hombre. Eso es lo que hace el Espíritu Santo.
nos muda, nos cambia en otra persona totalmente diferente. Ya no carnal, ya no mundano, ahora espiritual. Buscando siempre las cosas de arriba donde está Cristo, dice el apóstol Pablo. Buscando siempre glorificar a Dios. Buscando siempre edificar la iglesia, edificar, no dividirla. Pero vemos gente en la iglesia que la divide. No tiene autoridad. Una persona que divide una iglesia no tiene la mínima autoridad para poder abrir una iglesia. Ah, es que Dios me puso en mi corazón. No. Ya hay una iglesia. ¿Para qué vas a abrir otra? Eso no es unidad. Unidad de la fe, dice Efesios 4:13. Pero vemos que en un pueblo tan pequeño hay decenas de iglesias. Eso no es obra del Espíritu Santo, discúlpeme. Yo no veo en la Biblia que en Jerusalén, siendo tan grande, habían 2 iglesias. Solo había una iglesia en Jerusalén. Y más de 10,000 miembros. Una mega iglesia. Por eso la gente se admiraba de los cristianos. ¿Se dan cuenta? En Antioquía había una sola iglesia. En Corinto una sola iglesia. En Éfeso una sola iglesia. Y eran ciudades grandes. Y había mucha gente. Pero no habían 2, 3, 4 iglesias. No existía la primera iglesia bautista o cualquier otra iglesia. No, era la iglesia, una sola iglesia. Unidad. A eso nos llama el Señor. No, nos muda, nos cambia en otra persona y nos convierte en sus portavoces, nos convierte en sus heraldos, nos convierte en sus atalayas, nos convierte en sus profetas. Dice para que profeticéis. No para autoproclamarnos profetas de ninguna manera. Eso no existe en la Biblia. No hay profetas como los del antiguo pacto ahora. Cada cristiano es un profeta, es llamado a que vaya al mundo, a llamar al mundo al arrepentimiento. Eso es lo que tenemos que estar haciendo ahora. Eso es el fruto del Espíritu Santo. Pero no queremos quedar mal. No hago nada. Es lo mejor. No es lo mejor. Porque pudiendo hacer el bien, pudiendo llamar a la gente al arrepentimiento, cuando lo hace, Ezequiel capítulo 3, Ezequiel capítulo 33 dice que el Señor pedirá cuenta de ti, mi hermano, mi hermana, si tú no lo haces. Lee Ezequiel 3 y Ezequiel 33. Lee, ¿ok? Y también la Biblia dice que somos llamados para llenar el mundo con la palabra de Dios. Segunda de Corintios 3:18 dice así, el apóstol Pablo. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo Jesús por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que cada día ser más como Cristo. ¿Qué vino a ser Cristo? Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. Cristo vino a anunciar el Evangelio del Reino. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Y por último, Cristo vino a morir en la cruz para salvarnos. Eso es lo que tenemos que estar enfocados. Ese es el fruto del Espíritu. Por último, el 13. Ahí está. El fruto del Espíritu Santo es mudarnos, cambiarnos en otra persona, siendo atalaya, profeta de Dios, llamando al mundo al arrepentimiento y llenarlo con la palabra de Dios. Ya leímos 1 Samuel 16, 2 Corintios 3:18, Hechos 1:8. Ahí está el propósito del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tumbes gente, para que digas que tienes poderes sobrenaturales. No, para ser mártires de Cristo, testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el propósito del Espíritu Santo. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Esa es la llenura del Espíritu Santo. Ser testigo de Cristo hasta lo último de la tierra. ¿Lo estás haciendo, mi hermano? ¿Lo estás haciendo, mi hermana? ¿Iglesia, lo estás haciendo? ¿O estamos encerrados en nuestras 4 paredes, no haciendo nada y entreteniéndonos? Y por último, Apocalipsis 19:10, dice el Señor claramente. Juan se arrodilló ante el ángel. El ángel dijo, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, adora a Dios, a quien hay que adorar. Y dice, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, ¿qué es profetizar? Es testificar de Jesús. Eso es lo que incluye el fruto del Espíritu Santo. Iglesia, tenemos que testificar de Cristo en estos momentos. En estos momentos de oportunidad, en estos momentos que la gente necesita esperanza, demuestra el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí? Manifiesta tu amor a los demás. En estos momentos en que vemos que no hay amor, hay odio.
por el color de la piel o por el estatus. Manifiesta el fruto del Espíritu Santo. Para eso fuiste salvo. Para eso el Señor nos redimió. Para salvar almas. La Biblia dice: el que salva almas es sabio. Así que Dios quiere que tú actúes con sabiduría. Recuerda que ese espíritu de poder, de amor y dominio propio que vive en nosotros es el que hace la obra. Solamente déjate llevar por Él. Y vas a ver cómo el Señor puede impactar vidas a través de tu vida si tú te dejas usar por su Santo Espíritu. Es el deseo de Dios y de este siervo. Que Dios te bendiga ricamente.